Seguimos, Álvaro, aquí en La Banda Cambiaria, en este programa especial del Día de los Trabajadores, y hemos tratado de avanzar un poco en esta cuestión en un año donde, como decíamos al principio del programa y como se anticipaba, es el año de la gran batalla de la puja distributiva, ¿no? Y hemos convocado a esta mesa de trabajo a un dirigente histórico que ha luchado durante muchos años por los trabajadores. Él fue secretario general de la ATE Recuperada, hoy es concejal en Lanús representando a Unidad Popular en el Frente de Todos. Me estoy refiriendo a Víctor de Genaro, decía, un dirigente que también fue un gran promotor de la CTA Autónoma hace más de 30 años, fue opositor también a las políticas sociales y económicas del menemismo, dirigente que apoyó la marcha federal, lo recordamos mucho por eso, la Carpa Blanca. Bueno, hay una historia muy larga detrás de la militancia de Víctor, a quien saludamos en esta tarde. Víctor, buenas tardes. Álvaro Torriles, Sandra Sicarete saludan. ¿Cómo estás? La Banda Cambiaria. Esta es justamente una entrevista con Víctor de Genaro, a quien presentábamos recién, la hicimos este último miércoles, y con él comenzamos analizando los 40 años del 30 de marzo que se cumplieron justamente en 2022, de aquella gran movilización del movimiento obrero en Plaza de Mayo, que fue en el año 1982, justamente convocada por la CGT Brasil, y lo que daba inicio a el final casi de la dictadura militar. Le preguntábamos a Víctor, que fue uno de los partícipes de esa gran movilización trabajadora, cómo vivió esos días, y esto nos contestaba. La Banda Cambiaria. Nos juntábamos en Avenida Belgrano y Diagonal Sur, al grito de se va a acabar la dictadura militar, con la bandera de la CGT Brasil, encabezada por Saúl Baldini, y rápidamente éramos reprimidos de una manera impresionante. Otros compañeros iban hacia Plaza de Mayo por la calle Reconquista, otro por Diagonal Norte, por Avenida de Mayo. Todos intentamos llegar a ese símbolo que era el símbolo del poder popular, la soberanía política. Fue un enfrentamiento de más de 5 o 6 horas, donde lo que más me sorprendió fue la solidaridad de los vecinos. Era impresionante, le tiraban hasta macetas a la policía, abrían las puertas de las casas. Fue una realidad de miles de detenidos, y lamentablemente, porque no solo fue en la capital federal, lamentablemente fue asesinado Benedicto Ortiz ese día en Mendoza, porque hubo en la mayoría del país situaciones de movilización y represión de esa naturaleza. Ese día se acababa la dictadura militar. La derrota de las Malvinas obviamente aceleró la huida de los militares, pero allá no había vuelta atrás, y para mí ese día se sellaba un acuerdo entre los dos brazos que peleamos contra la dictadura. Hay un hecho muy simbólico, que fue la entrada de Nora Cortiña a una de las comisarías cuando estábamos tratando de liberar a todos los compañeros y compañeras presas, que eran miles, y ella cuenta que se puso el pañuelo, dudaba y entró, y bueno, fue una ovación impresionante, porque esos dos brazos que fuimos los que nos unificamos seriamente para derrotar a la dictadura. Los derechos humanos, las madres, las abuelas, Pérez Esquivel, y la resistencia de los trabajadores. Por ahí el tema de la resistencia de los trabajadores, que tiene su punto culminante en esa marcha, es quizás la parte de la resistencia contra la dictadura menos contada, ¿no? Esto a la marcha no se llega porque sí. No, por supuesto. Evidentemente, la resistencia es producto primero de que el genocidio que se hizo fue planificado y que tuvo un objetivo de acabar con fundamentalmente la clase trabajadora organizada en las comisiones internas, en la experiencia de autogestión, cogestión, que para que recordemos, en el 75 llegó a tener más de 3.600 experiencias en todo el país. Hoy hablamos de las empresas recuperadas, de la importancia que tiene,
o de experiencias como la Unión Solidaria de Trabajadores o empresas recuperadas que sí sobreviven y con dignidad y que muestran experiencias muy importantes. Pero recordemos que en ese entonces, por ejemplo, la empresa eléctrica de Capital y Gran Buenos Aires era autogestionada por los trabajadores, SEGVA, o lo que fue la experiencia de la petroquímica en San Lorenzo, o experiencias que había en todo el país de participación en áreas claves de la economía. Ese avance y sobre todo la fortaleza de un movimiento obrero que el 27 de junio del 75 echó a López Rega y a Rodrigo. López Rega era el aparato militar dentro de la represión, o utilizado dentro de la represión de lo que era el movimiento popular, y Rodrigo fue la antesala de lo que venía a ser Martínez de Oz. Uh-huh. Ambos fueron derrotados por la movilización de los trabajadores ese 27 de junio. Ahí se empezó a hacer el golpe que tuvo en Martínez de Oz la experiencia de represión un año antes con Villa Constitución, y que mostró que ese era el camino organizado por ellos. Tratar, como lo dijo Martínez de Oz, de dar vuelta atrás como una media, el proceso económico cultural de la Argentina. Y lo hizo, inventó la pobreza. En 3 años pasamos un 6% a 24%, de acuerdo a las estadísticas oficiales, y paralelamente procedió a hacer una represión donde el 67% de los desaparecidos eran dirigentes de las comisiones internas o militantes de los trabajadores. Evidentemente, ahí estaba el núcleo central de ese proyecto genocida, que después se va a completar con lo que fue la estatización de la deuda externa de Cavallo durante el proceso, o continuar con Menem y de la Rúa, que tuvieron al mismo ministro plantando la dolarización, o continúa, lamentablemente ahora sí votado, con Macri, con la profundización de toda la desestructuración de la industria nacional, del proyecto político del país, de la soberanía y el endeudamiento internacional. Y Víctor, ¿sobre qué pilares podés por ahí recordar o definir como grandes mojones se reconstruye ese movimiento obrero que había sido tan diezmado con un proyecto tan claro durante la dictadura? Digo, ¿cuáles crees que son esos hitos sobre los cuales se reconstituye? Bueno, hubo... primero hay que diferenciar que la represión del 76 fue a las comisiones internas, fundamentalmente. Y ya no hizo a la dictadura lo que había hecho en el 55. En el 55 intervino todas las cabezas del movimiento obrero y cortó la cabeza, decían ellos, para terminar con la víbora hay que cortarle la cabeza. Por eso sacaron a Perón e intervinieron todas las cabezas. Uh-huh. Pero la resistencia que generó el movimiento obrero partió del gran poder que eran esas comisiones internas. Por eso el programa de Huerta Grande, La Falda, 1 de Mayo, todo lo que fueron las luchas de resistencia que culminaron con el Ocampazo, el Correntinazo, el Rosariazo y el Cordobazo, que mostraron un movimiento obrero que peleaba por recuperar el gobierno. Se recuperó, vino la crisis, y esta vez la dictadura atacó a lo fundamental, al núcleo. No intervino a todos los dirigentes sindicales. La mayoría de los gremios no fueron intervenidos. Triaca, Baldacini, todo ese sector empezó a transformarse, tuvieron otra... Y la resistencia empezó a hacer desde lo más elemental. El 76, 77 y hasta el 78 fueron resistencias sectoriales. Recién va a haber una resistencia nacional el 27 de abril del 79,
con la Comisión de los 25 que lanzan el primer paro nacional. Se nacionalizó ese paro. Y con las agrupaciones gremiales peronistas, que éramos de sindicatos que estaban intervenidos, con las CGT regionales que se empezaban a reconstituir, y la Comisión de los 25 surge la CGT Brasil, que va a ser en el 80 la que encabece esa pelea, empiece con la marcha San Cayetano, que fue una marcha muy importante, Paz, Pan y Trabajo, y culmine con todas las movilizaciones en todo el país y esa marcha al 30 de marzo. Ya se estaba planteando claramente. Claro que teníamos antes trabajo y se trabajó mucho hay una experiencia. Quizás uno sabía que se podía, tenía un proyecto de país, había que ganar, había que recuperar la democracia, había que recuperar las organizaciones sindicales, y era una seguridad que había en la historia de la clase trabajadora. Fue muy, muy distinto después de los 90, donde no solamente teníamos también la dificultad de que se estaba enfrentando la situación de los trabajadores con las privatizaciones, con la desocupación, con lo que fue todo el proceso de desestructuración nacional, con el Pacto de Olivos y la situación tan grave en las provincias, esa desarticulación que no sabíamos a dónde íbamos. Se había caído el campo socialista, el peronismo y el radicalismo terminaban siendo expresiones que defendían los modelos del imperio, y evidentemente la crisis fue muy profunda. En la dictadura te diría que era difícil el momento, pero sabíamos a dónde íbamos. En los 90 fue mucho más difícil porque el a dónde íbamos no estaba tan claro. Y fue la época quizás de mayor resistencia y de creatividad, que culminó con ese 2001 tan importante, el 19 y 20 de diciembre en la Argentina, pero fundamentalmente en enero del 2001, cuando miles y miles de resistentes nos dimos cinta en Porto Alegre para gritar en esa experiencia que era Brasil y que iba a alumbrar el primer presidente trabajador Lula, que otro mundo era posible, y terminaba con ese verso de que la historia se acabó y que no había más lucha de ideologías. Y dentro de esa creatividad, en ese momento tan complicado, está lo que fue la fundación de la CTA, ¿no? Que también fuiste protagonista. Sí, la verdad que al principio no teníamos ni idea que íbamos a hacer unas centrales más. Fue un encuentro sindical en Rosario, justamente. El primer encuentro fue en Rosario, ahí en el Círculo Obrero católico, o sea que realmente había un encuentro que presidió Piccinini, el compañero secretario general de San Lorenzo, y Héctor Cuagliaro, y en ese encuentro discutimos la posibilidad de empezar y convocar un congreso. No sabíamos lo que íbamos a hacer. El congreso va a ser a fin de año del 92, y en ese congreso sí dimos forma a una recuperación de que había una sola clase de hombres, ¿no? Los que trabajan para una organización sindical. Y quizá lo más revolucionario que hicimos en la CTA es considerar que un trabajador es un trabajador que puede estar desocupado, pero es trabajador. O sea, la afiliación a la central de trabajadores se podía hacer con un trabajador que tiene trabajo, un trabajador que está desocupado o un trabajador que está jubilado. Siempre es un trabajador, hay una sola clase. Eso nos llevó a defender la afiliación directa, la elección directa, y sí aprendimos la autonomía como algo esencial, autonomía del Estado, de los patrones y de los partidos políticos,
que hace que ese modelo se haya ido construyendo y que fue capaz de ser parte de toda la resistencia de los 90 y que tuvo, mirá, vos me hacías acordar, me vino a la memoria, el 29 de mayo del 2002, que es el día en que nosotros hacemos el primer paro solos, con la corriente clasista, con la Federación de Tierra y Vivienda, la Federación Agraria, la FUA, pero como central de trabajadores, cuando, después de haber derrotado la dolarización de Cavallo con la propuesta de distribución del ingreso del FRENAPO y el 19 y 20 de diciembre, Duhalde hace la devaluación y nosotros enfrentamos en un paro sin ninguna participación de la CGT en todas sus corrientes, y terminó la propuesta del gobierno de Duhalde que creía que con eso iba a consolidarse, y frente a la dolarización y a la devaluación, ese 29 de mayo, hace 20 años, dijimos distribución del ingreso. Evidentemente, yo siento que tiene algo que ver con lo que está pasando hoy. Claro. Que seguimos en esa misma disyuntiva. Crisis de gobernabilidad. A los pocos días nos mataron a Maxi y a Darío. Y Duhalde convocó a elecciones. Siempre el poder utiliza terror y división del campo popular. Hoy nos plantean lo mismo, dolarización o devaluación. Y nosotros seguimos planteando distribución del ingreso. Bueno, vos llevás un poco al presente esta cuestión, ¿no? Justamente este año, más que, o al menos estos últimos años, pero 2022, un año donde parece que el tema de la puja distributiva se hace cada vez más feroz, con una inflación que no termina de cerrar, con paritarias que nunca alcanzan. Digo, ahí en ese punto, ¿cómo lo estás viendo, no? ¿Cómo estás viendo este escenario de la puja distributiva en este contexto? Que la crisis de gobernabilidad sigue existiendo, así como en el 2002. Nosotros ese 2002, cuando logramos consolidar esa fuerza, ese 29 de mayo, y al poco tiempo nos asesinan a Maxi y a Darío, y frente a la propuesta de Duhalde, lo único que emergió de todos nosotros, que juntó a la mayoría de las fuerzas populares, que nos habíamos juntado en el Frente Nacional contra la Pobreza, fue que se vayan todos. Y la verdad que fue muy espontáneo, pero mostraba una debilidad, no sabíamos quién venía, claro, quién queríamos que viniera. Y nos demostraron que ellos sí saben, entonces que trabajan para eso. Al poco tiempo, evidentemente hubo algo muy importante para toda nuestra historia, que fue que ganó Lula, 2002, primera experiencia del primer presidente trabajador en América Latina, y abrió, después con el triunfo de Néstor Kirchner, la posibilidad de hacer una convocatoria firmada el 16 de octubre al año siguiente, 2003, que era el acuerdo de Buenos Aires que se enfrentaba al acuerdo de Washington, y se abrió una instancia latinoamericana que fue de gobiernos importantes, progresistas de la región, con la participación de todo el movimiento popular, que logramos echar a Bush en Mar del Plata diciéndole no al ALCA. Sí. Este fue el momento más importante. Ahora, en el 2002 nosotros, en el Congreso de la CTA, de miles de compañeros en Mar del Plata, éramos conscientes de que la crisis de gobernabilidad o se resolvía con una nueva gobernabilidad popular, o la retrotraían y volvían a otra gobernabilidad anterior, o iba a estar inestable. Y la verdad que la pulseada siguió. Lamentablemente en el 2015 reconstituyeron la gobernabilidad hasta con el voto de nuestro pueblo. Hoy, después del 2019, fue claro el avance popular, dijo basta de eso, pero la derrota electoral del 2019 ha demostrado que el pueblo dice así no, y la crisis de gobernabilidad existe.
Esa crisis de gobernabilidad, además de la puja distributiva, son dos elementos que están presentes hoy en la realidad política. Y la única manera de resolverlo es democratizando a fondo la participación popular. Es abriendo no solo lo sindical, sino lo partidario, lo cultural, lo mediático, en todas las áreas, empoderar a nuestro pueblo para que la gobernabilidad tenga que ver con lo que necesitamos y queremos como pueblo, y no que sea lo que hoy sigue siendo el saqueo de nuestros recursos y este dolarducto que hace que exportemos dólares, además de toda nuestra riqueza. ¿Y cómo estás viendo en este escenario y qué papel está llamado a tener el movimiento obrero, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales? Bueno, yo sí tengo que comparar. Hoy tenemos un grado de organización muchísimo más grande a nivel de todo el país de lo que teníamos en el 2001, 2002. Es impresionante. Hoy, a nivel de todo el país, la estructura de participación, protagonismo, las organizaciones territoriales, sindicales, es impresionante, mucho más. Ahora, lo que hay es una dispersión política muy fuerte. No hay una confluencia de toda esa fuerza que potencializaría esta disputa de una manera distinta. Por eso estoy viendo, o creo, que va a haber hay un camino hacia una nueva centralidad de la clase trabajadora. Por supuesto, yo, aunque hoy estoy siendo concejal, como dijeron ustedes antes, yo pertenezco a un partido que es Unidad Popular, que preside el compañero Claudio Lozano, su vicepresidenta es Leticia Coagliaro, y nosotros creemos, como muchos otros, que hay que profundizar la construcción de alternativas en todas las áreas. Y en este sentido, sigo siendo, a pesar de no ser dirigente, parte de la CTA Autónoma. Ojalá que la CTA Autónoma sea una parte de ese proceso fundamental de unidad que se tiene que dar con la CTA de los trabajadores, con la UTEP, con los movimientos populares. Vamos a una necesidad de una nueva centralidad, y la única manera es un proceso de democratización a fondo. La estructura hoy que se está planteando de que la UIA y la CGT son el reaseguro de un proyecto de país, bueno, ha sido un fracaso y son parte de los responsables de la situación que existe. Y la mejor manera de mostrarlo es que se juntan, pero no resuelven nada a favor del pueblo. Termina generando mayor inflación, mayor apropiación de la renta nacional. Entonces me parece que estamos en un momento de un debate muy interesante, y donde esa fuerza que ha crecido muchísimo en todo el país reclama para sí mayor poder organizado. Y no hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, ni hay que tenerle miedo a las organizaciones. Hay que abrir en todos los órdenes, y creo que aquellas organizaciones populares que se animen a avanzar en unidad de clase y proyectarse hacia un proyecto de país que está en discusión, que no se sabe muy bien cuál es, pero que está en discusión, que yo creo que la gente está para más de lo que la mayoría de los dirigentes. Bueno, va a abrir un espacio de que este año, creo que alentado por toda Latinoamérica que camina, y hasta posiblemente Lula vuelva a ser presidente de Brasil. Claro. O Petro pueda ganar en Colombia, marque una realidad latinoamericana que nos ayude a definir mucho más rápido a favor del pueblo y no a favor de los poderes concentrados que hoy son los que tienen el poder en la Argentina. Quiero reivindicar, si me permiten, sí. El 1 de mayo en la Argentina fue el 1 de mayo de
1890. Fue una decisión de más de 200 compañeros un año antes, en homenaje a los mártires de Chicago, que habían peleado por 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Era muy poca gente, no había internet, no había celulares, y sin embargo ese grito tan fuerte hizo que se extendiera en el mundo y que hoy sea el día más universal del planeta. Cada vez está más cerca el 8 de marzo, que también tiene origen en el movimiento de las trabajadoras y la resistencia. Es el Día de la Mujer. Es el día más universal del 1 de mayo. Se festeja, se conmemora en todo el mundo, menos en Estados Unidos. Inclusive más que cualquier dios en nuestro planeta, lo que demuestra la centralidad del trabajo. Esa fe, esa fuerza está viva hoy y vale la pena conmemorarlo, luchando o encontrándose solidariamente. Así que feliz Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y que creo que ahí está lo fundamental. Si somos los que producimos la riqueza, tenemos derecho a discutir qué se hace con ella, y a eso vamos. Quédese en los podcasts de la Banda Cambiaria.